Familia, ¿han visto en su boletín cuál va a ser el tema del mes? Sí. ¿Qué dice el tema del mes? Ensayo sobre la muerte. Qué intenso. Suena extraño. Particularmente en este mes queremos hacer algunas reflexiones acerca de la muerte. Un concepto que debería ser normal para todos nosotros. Todos nosotros deberíamos de hablarlo con toda la cotidianidad del mundo. Pero también está puesto ahí porque al final del mes estamos celebrando algo en nuestro país, ¿no? ¿Qué celebramos? Día de Muertos, Halloween para los más americanos. Pero es importante hablar de la muerte, hermanos, y nos hemos dado la oportunidad de pensar un poquito en eso. Quisiera que antes de poder comenzar este discurso pudiéramos abrir nuestro corazón y tratar de ver esta parte no como un tabú, sino como una parte más de la vida. Es normal en la vida, está dentro de la vida, poder tratarlo y pensarlo. Creo que a todos nos hace bien. Sinceramente yo no estaba pensando en morirme hasta que me di cuenta que eso tarde o temprano me va a llegar. Y qué mejor que empezar a pensarlo desde temprano, ¿no? Saber qué va a pasar a lo largo de toda mi vida, en qué momento va a llegar, cómo puede llegar. Son muchas cosas que todos tenemos en la mente y que considero importante poder por lo menos tocarlo. Si cada uno ya allí donde está puede pensarlo, reflexionar acerca de eso, yo creo que podría ser muchísimo más rico para cada uno de nosotros. Pero bien, quiero decirles, familia, algo que está en mi corazón. Y es que como especie, nosotros los humanos, caminamos hacia algún lugar. Y llevamos miles de años existiendo como especies. Y todo lo que hemos venido haciendo nos ha ayudado a una cosa. ¿A qué será que nos ha ayudado todo eso? A sobrevivir. El instinto de la supervivencia por muchos años nos ha llevado a muchas cosas. La agricultura nos sirvió para sobrevivir. Descubrimos la escritura y nos ayudó para sobrevivir. Conocimiento acumulado, el cual nos ha ayudado para sobrevivir. Tenemos ciencia, nos ha ayudado para sobrevivir. Ahora tenemos unas ciencias relativamente nuevas como la psicología, las cuales ¿saben para qué nos está ayudando? Para sobrevivir. Sociología, para sobrevivir. Toda la humanidad ha trabajado en equipo por miles de años para que hoy, después de tanto tiempo y a pesar de todas las circunstancias, podamos existir. Pero dentro de la humanidad, digamos que hay segmentos, hay subtemas, hay subpartidos, y dentro de ellos está el cristianismo como un movimiento dentro de la humanidad. Y el cristianismo, por supuesto, que tiene un fin. Hay diferentes fines, vamos a poner algunos ejemplos. Digamos, la Santa Inquisición dentro del cristianismo tenía un fin. ¿Cuál creen que era su fin? Callar. ¿Pero para qué querían callar? Para sobrevivir ellos, para que la gente siguiera pensando. Pero esa es buenísima. Ellos querían sobrevivir. Y es que como personas nosotros estamos dispuestos a lastimar a otros, a veces con tal de sobrevivir nosotros. El cristianismo, por eso es el tema central de todo este asunto. Si el cristianismo se convierte en el movimiento que está dispuesto a asesinar a otros con tal de sobrevivir, estamos en serios problemas, hermanos. Estamos en serios problemas. Por eso dentro de nuestra perspectiva, dentro de la familia del pacto y dentro de la familia del dorado, nosotros creemos en la libertad de pensamiento, en el pensamiento crítico. Por eso le damos a usted la oportunidad de que usted piense, usted llegue a sus conclusiones y no necesariamente tenga que creer igual que el pastor, porque en el momento en el que el pastor o la iglesia está dispuesto a violentarlo a usted para que crea exactamente lo mismo, en ese momento estamos dispuestos a asesinar con tal de sobrevivir nosotros. Qué fuerte, ¿verdad? El cristianismo tiene una esencia mucho más fuerte que obligar a la gente a creer dogmas o obligar a la gente a creer doctrinas. El cristianismo tiene una esencia tan poderosa que es la que motiva a personas a dar su vida por otros. La esencia del cristianismo no está para matar a otros, está para salvar a otros, para ayudar a otros, para dar la vida por otros, para amar y para sembrar esos ideales que por el egoísmo de todos los demás hemos ido perdiendo. Pero si el cristianismo quiere sobrevivir a partir de asesinar, dañar, violentar, ha perdido su esencia. ¿Cómo va a sobrevivir el cristianismo en todo este tiempo? Guardando lo que los demás ideales no son capaces de guardar: el amor, la tolerancia, el respeto, la paz, la justicia.
Si nosotros como cristianos logramos mantener esa línea, créanme, por muchos años más va a sobrevivir. Y si no, quizá hayamos perdido el rumbo de nuestra existencia o de nuestra razón de ser. El cristianismo entonces, hermanos, tiene conceptos o esencias muy, muy importantes, y eso quiero cerrar esta primera parte diciendo, se aprende. Cierro diciendo, todo eso que acabo de decir, se aprende. Eso lo aprendimos de algún lado. Alguien nos enseñó cómo era el cristianismo. Alguien nos dijo, tiene que ser así. Alguien nos dio una lección, nos adoctrinó, nos acondicionó para que el cristianismo funcionara de alguna manera, tuviera estrategias evangelísticas de alguna manera y creciéramos de una sola manera. Alguien nos enseñó eso. ¿Por qué? Porque en la enseñanza está la clave de todo. ¿Podemos salir de eso? Sí, claro que podemos salir de eso. ¿Cómo? A partir de otra enseñanza. Vamos a confrontar nuestras enseñanzas el día de hoy, hermanos. Todos nosotros traemos una enseñanza. Hoy, como en muchas otras ocasiones, vamos a chocar con una diferente. Y cuando colisionen esas dos enseñanzas, tú en tu cabeza vas a tener una guerra de mundos en donde vas a tener que decidir de qué lado jugar. Si te convence una o te convence la otra. Pero déjame argumentarte, antes de que te presente una nueva enseñanza, déjame argumentarte por qué la enseñanza es el tema central de todo. Miren, casi todo se aprende. Somos como pelotitas esponjosas blancas, imagínense como pelotitas esponjosas blancas, sumergidas en un océano de pintura negra. Apenas nacemos y comenzamos a absorber. Entonces imagínense, la pelotita blanca se mete en un océano de pintura negra, comienza a absorber, ¿y de qué color queda la pelotita? ¿Por qué está negra? ¿Porque la pelotita es negra? Porque la pelotita ha absorbido el negro. Y ese es un asunto muy importante. Desde bebés aprendemos a manipular, aprendemos a ganar y aprendemos a perder. Si desde pequeños no aprendimos a ganar, muy probablemente la autoestima de todo nuestro desarrollo va a estar por los suelos. Pero si desde pequeños no aprendemos a perder, muy probablemente nuestra soberbia el resto de nuestra vida va a estar por los cielos. Desde pequeños aprendemos a dar, pero también desde pequeños aprendemos a quitar. Desde pequeños aprendemos a escuchar o aprendemos a hablar. Desde pequeños aprendemos a sanar. Y ahí están los niños diciendo, sana, sana, colita de rana, si no zanahoria, sanará mañana. Pero también desde pequeños aprendemos a lastimar. Desde pequeños, eso se aprende desde niños. Desde pequeños aprendemos a ser orgullosos y también aprendemos a ser humildes. Aprendemos a ser felices, esta me encanta, o a quejarnos de todo. ¿Sí? Desde pequeños a ti te enseñan cómo ver la vida. Y hay personas que desde pequeños dicen, ¡ay, Santa Claus me trajo un plátano! Son felices, ¿no? Y desde pequeños hay quienes dicen, ¡ay, Santa Claus me trajo FIFA 2014, ese ya pasó de moda! ¿No? Desde pequeños adquirimos la perspectiva con la cual vamos a ver el mundo. Desde pequeños también aprendemos a creer en Dios o a alejarnos de Él. Porque eso también lo aprendemos, ¿sí? Uno no nace creyendo en Dios y diciendo, soy cristiano, ya vengo lleno de Dios. No, uno va aprendiendo a conocer a Dios o también va aprendiendo a alejarse de Él. ¿Qué cosas acercan a Dios? Pues que el niño está observando, ¿no? Y si el niño observa que a su alrededor el mundo se acerca a Dios y cómo reacciona ante ese acercamiento, lo aprende. Pero si a su alrededor el niño observa que la gente se aleja de Dios, también lo aprende. Entonces, ejemplo, llega el pequeño, ve que su papá viene bien contento del trabajo y dice, familia, vamos a orar porque Dios me acaba de dar un nuevo empleo y hay que darle gracias a Dios por esto. Y el niño está viendo, dice, ¿por qué hay que darle gracias a Dios? Dios le dio ese empleo a mi papá. Se empieza a crear todo un imaginario. Muy diferente a que llegue a otra familia y en la familia diga, estoy harto de esta vida, estoy harto de este mundo, Dios no existe, Dios es malvado porque Dios nos ha hecho daño a todos. ¿Y sabes cuál va a ser el primer acercamiento del niño hacia Dios? Ese. Su punto de partida desde Dios va a ser ese. Por eso desde pequeños aprendemos o a acercarnos a Dios o a alejarnos de Dios. Ya cuando estemos grandes, si tenemos la oportunidad, si tenemos la sabiduría, vamos a cuestionar lo que aprendimos de niños.
cuando estemos grandes, y no todos lo logran, pero quizá podamos cuestionarlos, lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han cuestionado lo que han aprendido desde niños? ¿Será cierto lo que aprendieron? ¿Será cierto lo que les dijeron? ¿Será verdad cómo es Dios? ¿Cómo es el cristianismo? ¿Cómo es la iglesia? ¿El mundo sí es como se los contaron? ¿Se han atrevido a desconstruirse por completo para que puedan volver a tener una perspectiva diferente? Eso es importantísimo para todas las personas cuando llegan a su madurez. La capacidad de volver a repensarse, dejar a un lado algunas cosas y tomar algunas nuevas. Dentro de todas esas cosas, la muerte. Porque adivinen qué, también sobre la muerte nos han enseñado y aprendemos a morir. Ahí es donde va mi discurso. Aprendemos a morir. Alguien nos dijo cómo morir. Alguien nos dijo qué es la muerte. Alguien nos enseñó cómo reaccionar en ese momento. Y lo hemos ido aprendiendo y aprendiendo. A lo que me lleva a esta pregunta más para que todos participemos. ¿Cómo nos han enseñado a morir? Esa es mi pregunta. ¿Cómo nos han enseñado a morir? ¿Qué te han dicho de la muerte? ¿Qué piensas de la muerte? En la ideología general de toda la cultura, cuando hablamos de la muerte, ¿qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué es la muerte? Vamos a contestar estas preguntas en una lluvia de ideas y continuamos dialogando, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Qué es la muerte? ¿Qué le han dicho? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué escucha en el lenguaje popular acerca de la muerte? Perdón, hermana. A mí me enseñaron que la muerte es dejar este cuerpo que es como un vestido que te encanta, pasar a otro plano, y eso se llama energía y es la parte del ser humano más importante. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué nos han enseñado sobre muerte, hermano Álvaro? Que es inevitable, como Thanos, ¿no? Inevitable. ¿Qué más? El espíritu se va con Dios y el cuerpo se va a la tierra. ¿Por aquí escuché a alguien más? Ok, muy bien. Hermano. La culminación de la vida, el fin de la vida. ¿Qué es dejar de sufrir? Ok, ¿algo más? Todos estamos en el mismo tono, hemos escuchado al mismo país hablar acerca de la muerte. Vamos a cambiar un poquito la pregunta. ¿Cómo reaccionamos ante la muerte? ¿O cómo se reacciona normalmente ante una muerte? ¿Con dolor? ¿Con miedo? Esa es buenísima, con miedo. ¿Qué más? ¿Con tristeza? ¿Qué otro? Con sorpresa, muy bien. Angustia, temor. Con descanso. Con resignación, muy bien, ese es muy bueno también. Estamos también todos en la misma sintonía acerca de la muerte. Muy curioso. Nosotros reaccionamos o tenemos una idea acerca de la muerte a través de las experiencias que nosotros hemos vivido. Nosotros no nacemos sabiendo del todo qué es la muerte. Quizá alguna parte dentro de nuestro ADN sabe que nuestro cuerpo se acerca a algún final, pero conscientemente nosotros no sabemos qué es. Nosotros vamos aprendiendo. Cuando tú vas a un velorio, tienes tu primera lección de la muerte. Lección número 1 acerca de la muerte. Tú tienes 5 años, llegas a un velorio, volteas a ver a todos y empiezas a tomar notas. Dices, a ver, ante la muerte tengo que llorar. Ante la muerte tengo que sufrir. Ante la muerte me tiene que doler. Ante la muerte tengo que quizá huir, desaparecer. Ante la muerte tengo que reconciliarme con mis hermanos. También pasa, ¿no? En ese momento es el momento de la reconciliación. Tú empiezas a tomar nota y empiezas a aprender cómo reaccionar ante esas situaciones. Después viene el proceso de reforzamiento, ¿no? Tú llegas a otro velorio y ves lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Le pones check a tus notas anteriores y dices, efectivamente, así es como tiene que ser. Y entonces nosotros vamos construyendo este ideal, pero al mismo tiempo nos vamos creando la incertidumbre de saber que algún día soy yo quien va a estar ahí. Si también vas construyendo tu ideal de, pues es que un día me va a tocar, y por más que lo quieras evitar, tú sabes, como dijo el hermano, que es inevitable.
Vas a llegar a ese momento y te empiezas a cargar de incertidumbre. Gran parte de la incertidumbre de una persona que va a morir no es que muera. Gran parte de la incertidumbre es qué voy a provocar con mi muerte. Y entonces está pensando, mis hijos van a sufrir, mis hijos van a llorar, y ahora ¿quién los va a mantener? ¿Ahora dónde se van a ir? ¿Cómo los voy a cuidar? ¿Dónde van a estar? Gran parte del sufrimiento de una persona que está en ese estado, cuando tú como pastor llegas y le dices, hermano, ¿me deja orar por usted? Dice, ¿cómo se siente en este momento? Y te dice, la verdad yo me siento bien, pero estoy preocupado por mi familia. ¿Se sabían esa? Tienen que ir a visitar más personas en estado terminal. Y entender que en ese momento el problema que hay en el corazón de la gente muchas veces no está en qué va a pasar conmigo, está en qué va a pasar con todo lo demás. Y esa incertidumbre y ese estrés es lo que a veces no permite que una persona descanse. Porque ¿a poco no la muerte es descansar? Pero ¿cuántos se han ido a descansar sin estar descansados? Así que este concepto de la muerte es algo que nos vamos construyendo y que vamos aprendiendo, y que como todo lo demás valdría la pena repensarlo. Valdría la pena, ¿será que es cierto? ¿Será que quiero que sea así? ¿Será que quiero que termine así? ¿Será que esto es realmente la muerte? ¿Será que está bien reaccionar así? Cada quien tendrá que repensarse y volver a construirse tantas veces en la vida como sean necesarias. Lo que sí nos han enseñado, y yo hoy de manera directa quiero decir que no es cierto, desde mi perspectiva por supuesto, es que la muerte es dolor. Alguien nos vendió la idea de que la muerte es sinónimo de dolor. Y entonces todo lo que se relaciona a la muerte se relaciona con dolor. Incluso de manera comercial, lo que nos venden en el Día de Muertos, lo que nos venden en Halloween es dolor. Un tipo con una hacha en la cabeza, ¿no? Y sangrando. Un tipo con media cara partida de sangre. Por supuesto que todas las imágenes que nos están vendiendo son imágenes de dolor. Un accidente terrorífico y pasan un avión que se cayó. Entonces, las imágenes de muerte que nos están bombardeando socialmente son sinónimos de dolor. Por supuesto que cuando nosotros mencionamos palabra muerte, automáticamente tu cabeza dice, pues yo no quiero eso, porque debe ser dolor. Pero hay otras cosas que nos han vendido, y esta es de mis favoritas, el castigo. Nos enseñaron que la muerte es el castigo. Y por ahí hasta hay frases populares que dicen, ya ves, por eso le pasó lo que le tenía que pasar. Se murió como se tenía que morir. Pero adivinen, ¿quién creó la imagen de que la muerte es castigo? La iglesia. Y eso no lo dijo Dios, lo dijo la iglesia. Hermanos, felicidades, somos los autores del peor concepto de muerte que ha existido en la historia de la humanidad. Creamos el peor concepto de muerte. Claro, por ahí alguien va a decir, sí, pero creamos la vida eterna también. Claro, pero a costa de primero crear el primero, que es castigo. Y eso es terrible. La iglesia, con la ideología del castigo, atemorizó a todos sus feligreses, de tal forma que la moral dependió del miedo. Lo he dicho muchas veces. La sociedad se creó una moral con temor. Tenemos que portarnos bien, hermanos. ¿Por qué? No nos vayamos a ir al infierno. ¿Sí? Uno ya no se quiere portar bien porque sea un ideal. Uno se quiere portar bien, no sea que me vaya a ir al infierno. Y al ir construyendo todo ese ideal, pues se consolidó, se fortaleció, y la muerte pasó de ser un ideal religioso a convertirse en un ideal cotidiano. Todos los días hablamos de muerte como sinónimo de castigo. Y hasta todavía decimos, un día te vas a morir y vas a ver cómo te va a ir allá. Lo que no pagaste aquí, ¿dónde lo vas a pagar, hermanos? Allá. Están en nuestros dichos populares, son la médula de nuestra cultura, que el castigo sea sinónimo de muerte. Y eso, hermanos, lo provocamos nosotros como cristianos. Habría que repensar el cristianismo si tenía razón en todo lo que nos enseñó. Lo dejo en la mesa, cada quien que tome lo que guste. Pérdida. Hemos llegado a pensar que la muerte es una pérdida, y quizá este es el concepto más orgánico que hemos llegado a desarrollar desde la psicología en la perspectiva tanatológica. Cuando nosotros hablamos de tanatología, no estamos hablando de muerte, hermanos, estamos hablando de pérdidas. ¿Sí? Y la pérdida mayor que nosotros hemos conceptualizado es la muerte. Entonces hemos llegado a pensar que la muerte es la pérdida de alguien, y es por tal motivo que sufrimos. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha perdido su iPhone 10?
Yo nunca he tenido un iPhone 10 y aún así me duele. Es una pérdida. Y esa pérdida la vamos construyendo en la medida en la que le damos valor al objeto, pero también en la medida en la que nosotros no estamos dispuestos a dejar al objeto. Si yo amo tanto mi iPhone y nunca lo quiero dejar, para mí eso va a representar una gran pérdida. Si yo amo mucho a mi hijo y no lo quiero dejar, el día que se vaya de casa va a representar una gran pérdida. Si yo tengo una cultura, una ideología y no estoy dispuesto a dejarla, el día que se vaya va a representar una pérdida. Si yo amo mucho la vida, todo, y no estoy dispuesto a un día dejarla, va a representar una pérdida. Y eso solo nos está diciendo una cosa: nos estamos volviendo codependientes de algo. Nos estamos volviendo adictos a algo. Y vamos a luchar, patalear, chillar, contar de que no pase. Vamos a manipular para que eso no pase. Y ahí estaban las mamás diciéndole: hijo, seguro que esa mujer te conviene. No te vayas. Yo tengo otro ideal para ti. Dios te va a bendecir mucho. Yo ya oré por ti. Sí, quizá no nace todavía la mujer, pero yo ya oré por ti. ¿Por qué? Porque realmente el problema no está en que la persona se vaya o que las cosas dejen de pertenecernos. Eso es lo normal de la vida. El verdadero problema se genera con la aprehensión que nosotros le damos a las cosas. Yo aprendo mi celular, aprendo mis ideales, aprendo mi cultura, aprendo a la otra persona, la aprisiono y le digo: eres mío, no te tienes que ir porque eres mío. Y hasta que yo te dé permiso te vas. Pues por supuesto que cuando se va nos va a doler, porque es una pérdida. Pero el concepto de pérdida lo creamos nosotros. Quiero terminar estos conceptos de lo que no es la muerte con una última palabra: el escape. Muchas personas han llenado el concepto de la muerte con el sinónimo de escape. Para muchas personas la muerte significa salir de toda la problemática que tienen. Y es por eso que hay suicidios. Hermanos, el suicidio no es un pecado. El suicidio es estar hasta la coronilla del estrés. Es estar hartos, es no poder tolerar nada más. Es que el mundo ha sido tan malo contigo, es que la vida la has comprendido de una manera tan trágica que consideras que no hay otra salida. Y la única salida es morir. Y para muchos hermanos, estén aquí presentes o quizá no lo han hecho porque siguen vivos, pero la idea de la muerte como un escape ha pasado por la mente. Y ha dicho: ¿no sería más fácil ya descansar? Hermanos, la muerte también puede convertirse en una salida para muchas personas. Y es una realidad de nuestra sociedad. Que quizá no lo digamos de manera consciente porque soy cristiano y si me suicido, ¿a dónde me voy a ir, hermanos? ¿Al infierno? Pues no quiere decir que no sea parte real de nuestra vida. Es más, como dijimos hace rato, el infierno también nos los inventamos. Todas esas cosas nos ayudan a entender que la muerte no es todo eso feo que nos han contado. Y que la muerte tampoco tiene que ser necesariamente la salida más rápida, la salida de escape, la salida de emergencia. Porque entonces todos nos suicidamos y se acabó. Hay una vida que tenemos acá y hay que saber vivirla, hay que saber planearla, hay que saber estar en ella, pero sobre todo, hermanos, hay que saber disfrutarla. Y cuando la disfrutamos, y cuando tú disfrutas a tu hijo, 10 años, 15 años, 16 años, y lo ves partir con orgullo, dices: se va. ¿Sabes por qué? Porque me la pasé toda la vida enseñándole a volar. ¿Y a quién no le daría gusto que tu proyecto se cumpla? Contrario a decir: no, mejor aquí quédate, te enseñé a volar, pero aquí quédate. ¿Sí? No. Y todas esas cosas las hemos construido nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Bien, quiero decir entonces un concepto de muerte. Ahora quiero compartirles mi perspectiva. Ya saben que todos tienen toda la oportunidad de estar a favor o no de ella, pero quiero decirles lo siguiente: de una manera artesanal he tratado de construir un concepto de la muerte. La muerte es el clímax de nuestra vida, como si nuestra vida fuera una obra literaria, como si nuestra vida fuera una novela. La muerte es el clímax de nuestra vida. ¿Qué es el clímax?
en una obra literaria. Yo quiero darles un concepto que me encontré por acá bien interesante. Escúchenle bien. Dice, a modo de resumen, el clímax debe completar la historia. Es decir, debe ofrecer la resolución de todos los frentes abiertos y dejar bien atada tanto la trama principal como los subtemas. Ha de mantener la lógica de la novela y dar una respuesta satisfactoria a los problemas planteados, y además debe explicar el cambio que el protagonista ha experimentado en todo su viaje. Eso es un clímax en una novela. Y cuando nosotros vamos construyendo nuestra vida, vamos construyendo una novela, vamos construyendo nuestra historia. Y nosotros a veces tenemos momentos bien padres, y a veces tenemos momentos muy trágicos. Tenemos escenas a un lado que a veces no entendemos cómo se van a relacionar, y 20 años después cachan y dicen, ay, por fin entendí la razón de todo esto. El personaje se va completando, tú a lo largo de toda tu vida te vas completando, pero tiene que llegar un momento en donde todas las historias, todas las tramas, todos los porqués cierren en un punto y llegue hasta lo máximo de la historia, y ese es el clímax. Y el clímax, aquí es donde viene mi referencia, tiene que ser directamente proporcional con toda tu vida. El clímax es directamente proporcional con toda la historia. Sería absurdo que tú plantearas toda una historia y al final el clímax no tenga nada que ver con eso. Una muerte natural tiene que llevarnos al clímax de toda nuestra historia. Por supuesto que nadie está exento de tener un accidente y fallecer. Y aún así hay clímax en ese momento de su vida. Hay algo que se cierra después de toda la vida. Todas las cosas, todas las historias tienen que llegar a ese momento. ¿Cómo me fui? ¿Cómo partí? ¿Cómo dije adiós? ¿Cómo la gente me va a recordar? ¿Qué hay después de todo eso? Y ese momento es el momento más importante de toda la novela, hermanos. Para que podamos entender quizá este concepto de manera más práctica, quiero compartirles algunas personas que se han muerto y ustedes me van a decir qué recuerdan de esas personas. Y van a ver cómo sus recuerdos se van a relacionar con la vida de esa persona. No van a acordar solamente su muerte, tienen que recordar su vida. Va la primera, Pedro Infante. Mujeriego. Ustedes no recordarían la muerte de Pedro Infante sin toda su trayectoria. Ustedes tendrían que conocer toda su trayectoria para que en el último momento digan, oye, se murió Pedro Infante. Y recuerden de alguna manera. Tengo otra más actual, José José. ¿Sí? Ustedes tienen una imagen de José José. La que sea que tengan es directamente proporcional a la vida que ustedes comprendieron de José José. Por ahí vi una mano que hacía. Algo le saben, ¿no? O algunas canciones compartieron. Pero ustedes tienen un ideal de lo que ha pasado en esa vida. Va otra. Este otro personaje está diferente. Michael Jackson. ¿Sí? También interesante. ¿Ustedes recuerdan a Michael Jackson? ¿Por qué? Por sus canciones, bailaba bonito, tenía toda una trayectoria. Se encargó de que toda su vida fuera una trayectoria que culminó en su muerte. Y su muerte cerró tan padre la historia que hoy todos ustedes la recuerdan. Pues no recuerdan a todos, recuerdan a algunos y las recuerdan de cierta manera. Ahí va la otra, Hitler. Con ese sonidito ya me dijeron qué imagen tienen de Hitler. Ustedes solitos dijeron, pero también se encargó de que su novela fuera así. Para que su clímax, cuando cerrara la historia, ustedes dijeran, ¿sí? Va la última, Jesús. Jesús también hizo toda una historia, hizo toda una trama, hizo toda una vida, para que en el clímax de su historia, 2000 años después, hubiese un tipo enfrente de 100 personas y lo siguiéramos recordando. Para que pudiésemos estar pensando en que su ideal se tiene que seguir cumpliendo. Esa historia debió ser maravillosa, pero el clímax fue mucho mejor. El clímax fue mucho, mucho mejor. Hoy en la mañana estaba viendo un reportaje sobre esto para consolidar esta prédica y decían que 2 cosas son importantes en una novela. Lo primero son las primeras páginas, el opening, porque es lo que atrapa al lector.
Si trae un buen opening la novela, te atrapa, mano. Pero si tiene un buen final, te quedas a leer la segunda parte. Porque puede tener un gran opening y al final dices, qué novela tan chafa, sale la 2, sale la 3, sale la 4 y nunca más la vuelves a tocar. Pero si tiene un final impresionante, tú agarras y dices, ¿dónde está el segundo libro, mano? ¿De dónde lo traigo? ¿De la Luna, de Marte? ¿De qué librería? Necesito leerlo. El gran final de Jesús es lo que nos ha hecho que después de miles de años lo sigamos queriendo leer. Queremos seguir viviéndolo, queremos seguir aprendiendo de él. Fue un final magnífico. Así que, hermanos, yo estoy seguro que todos queremos una muerte tranquila y una muerte en paz. Amén. Si queremos una muerte tranquila, no queremos problemas, queremos irnos bien. A lo que me pregunto entonces, ¿cómo estás viviendo? Pues muy probablemente vamos a tener una muerte regular. Mi vida está mal, está hecho un caos, pero mi muerte todo el mundo me va a recordar. Por tener un caos tu vida, seguramente. ¿Sí? La muerte es directamente proporcional a la vida que tengamos. ¿Qué muerte queremos? ¿Qué vida tenemos? Esa es la pregunta. ¿Qué muerte quieres? ¿Qué vida tienes? Y referente a eso, podemos ir construyendo toda nuestra novela. Quiero terminar toda esta reflexión contándote de Jesús, como bien lo hemos platicado, y para eso quiero llevarte a Romanos 5, que es la lectura que hicimos el día de hoy. Antes de poder llegar a los 2 versículos particulares, quiero decirte que Jesús, Pablo, que está escribiendo esta epístola, esta carta muy importante, lo que nos está diciendo es que hay algo antes de llegar a la muerte. Hay unos conceptos muy importantes. Entonces yo quiero leerte los versículos anteriores para que nos demos una idea de qué hay detrás de ese clímax que es la muerte de Jesús. Mira bien, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está su opening. ¿Cuántos de ustedes quieren paz? Todos decimos, oye, yo sí quiero esa paz. Perfecto. Entonces, si quieres la paz, tú tienes que entender algo. Dice, por quien también tendemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La paz está relacionada con la esperanza. La paz no necesariamente está relacionada con lo que está pasando en este momento. La paz está relacionada también con la esperanza, con la expectativa que tengo de lo que puede llegar a suceder, y eso también me genera paz. ¿Ok? Entonces, paz y esperanza están relacionados. El siguiente versículo nos va a relacionar estas dos palabras muy interesantes. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cómo es posible que yo me pueda gloriar en las tribulaciones? Vamos a reinterpretar estos conceptos. ¿Cómo es posible que yo pueda tener paz en un momento de no paz? A través de la esperanza. ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo pueda tener paz en un momento de no paz? A través de la esperanza. Y el discurso nos lleva a comprender cómo funciona esta esperanza. Chéquense bien, dice, sino que no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es una cosa consecutiva. Yo puedo ver el momento, pero si no me atrevo a ver lo que hay después del momento, la situación después del momento, difícilmente voy a alcanzar a disfrutar la paz en un momento de no paz. Hay cosas que están pasando en este momento que no son de paz. ¿Cómo puedo tener paz? Por la esperanza. Voy haciendo deducciones de lo que sigue. Lo que sigue es esto, y esto me puede producir esto, y esto puedo llegar acá, y acá lo soluciono, y entonces quedo listo. Las personas que no alcanzan a ver más allá del vaso en el que se están ahogando, van a vivir ahogándose toda su vida. No van a salir nunca. Se van a lamentar el día que se den cuenta que pudieron haber salido, que había más salida, y que sin embargo no fueron capaces de ver la esperanza que había ahí. Pero ¿qué me da a mí esperanza?
Y es donde viene la siguiente parte. Todo esto funciona porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, quizá, pero no morirá uno por uno que no es justo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el cierre de todo el asunto. Nosotros tenemos esperanza por una razón, hermanos. Porque el movimiento de Jesús, el clímax de Jesús, termina hablándonos sobre la muerte. Pero termina hablándonos sobre una muerte que puede dar frutos. Escucha bien esto. Que puede dar frutos post-mortem. Es una muerte que va a traer sus consecuencias después de. Claro que si en el momento pasan muchas cosas, qué padrísimo, pero una muerte increíble es aquella que tiene consecuencias después de haber sucedido. Jesús hizo grandes cosas mientras estaba vivo, pero cuando murió, todo explotó, todo reventó. Resucita y entonces vienen las cosas después de. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús, hermanos? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes lo han visto? ¿Por qué creen en Él? Hay un efecto después de Él que sigue haciéndonos creer en Él, que ni siquiera alcanzamos a entender, ese Espíritu Santo que está ahí y que nos recuerda cómo murió, y ahí seguimos creyendo en Él, aunque no esté presente físicamente entre nosotros. Ese es el efecto que tiene una muerte que da vida después de que ha dejado de existir. El día que alguien que queramos ya no esté entre nosotros, nosotros lo vamos a seguir recordando y vamos a decir, esa persona me dijo que, y ese efecto y esa ola va a seguir avanzando por muchos años más, ¿no? Por ahí unas familias tienen el efecto bisabuelito, ¿no? Es que mi tatarabuelito me enseñó que, y ay, se va esa tradición por muchos y por muchos años. Hermanos, la muerte muchas veces no es el final de la persona. En el caso de Jesús es el principio de todo un proyecto, es el principio de todo un ministerio. Y ese Jesús termina su vida dándonos vida a nosotros. ¿Bajo qué circunstancias? Esto es lo que cambia a todos. Hermanos, ¿cuántos de ustedes aman a sus mejores amigos, aman a su familia, aman a sus hijos, aman a sus padres? ¿Sí? Bien. ¿Cuántos de ustedes aman a sus enemigos? Eso es lo difícil. Esa es la diferencia en la muerte de Jesús a muchas otras muertes que pudieron existir. Toda la vida de Jesús fue construyendo un ideal: amar al prójimo. Dentro del prójimo, el enemigo. Hágase en cuenta que va Jesús toda su vida planteando una semilla, plantando una semilla. La está construyendo, la está haciendo. Y cuando ya la tiene en su mano, está listo para morir. Porque sabe que cuando esa semilla caiga en tierra, va a dar frutos. ¿Qué es esa semilla? El amor a los otros, particularmente al enemigo. Híjole, too much. Particularmente al enemigo. Muchos murieron con semillas en sus manos. Muchos han muerto amando a sus seres queridos, ¿a poco no? Pocos han muerto amando a sus enemigos. Cuando cae la semilla a tierra, es cuando da fruto. ¿No fue el final de la vida de Jesús? Fue el principio de todo su ministerio. Y ese principio comenzó en que te perdonó a ti cuando eras su enemigo. No cuando ofrendaste, no cuando diezmaste, no cuando viniste a la iglesia y tomaste la Santa Cena, no cuando cantaste las alabanzas, no cuando te arrepentiste y te pusiste de rodillas. No. Él lo hizo cuando tú no querías nada. Cuando le escupiste en la cara, cuando dijiste, esto es lo menos que quiero, nunca voy a estar ahí. En ese momento fue cuando Él lo hizo. Y esa es la diferencia entre una muerte que lleva una semilla que va a dar muchos frutos, a una muerte que quizá ni semilla lleve. ¿Cómo quieres morir? ¿Cómo queremos dejar el mundo? ¿Cómo queremos dejar la vida? Pregunto, ¿cómo la estás viviendo? Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Y en medio de todo esto, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija. Que así como Cristo vivió y pudo tener ese clímax
tan impresionante que fue el comienzo de todo un proyecto. Tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas para vivir bien. Y mientras vivimos bien, podamos despedirnos bien. Y podamos no terminar, sino comenzar nuevos proyectos, nuevos ideales, contagiar a la gente, inspirar a más personas, decirles que sí es posible, que sí podemos vivir mejor, que sí podemos perdonar, que sí podemos cambiar, que sí podemos cumplir tus ideales, Señor. No tenemos que morir y desaparecer. Podemos morir y seguir aportando y seguir dando a nuestras futuras generaciones. ¿Y por qué no? A toda la humanidad que desde miles de años sobrevive, pero ojalá pronto no sobreviva, sino que aprenda a vivir bien, para que el día que no estemos nos puedan recordar como una gran civilización. Nos dejamos en tus manos, Padre, y que tu Espíritu Santo nos dirija. En Cristo Jesús. Amén.